¿Qué es un informe psicológico? Es el cierre del proceso psicodiagnóstico, es una forma tradicional de presentar y comunicar los resultados de la evaluación, es el documento en donde se plasma la información esencial obtenida de la evaluación psicológica realizada, donde se expresa de manera organizada, sintetizada e integrada lo que se ha comprendido de la persona dentro de un contexto particular y en un momento dado. Talen menciona que es un documento escrito y que sirve para comprender algunas características de las personas y sus circunstancias. Además, Oshrosh, citado por Bentley en 1989, menciona que es un instrumento para dar respuestas a las preguntas específicas del derivante. Fernández Ballesteros en 2005 mencionó que es un documento escrito que presenta los resultados de las exploraciones efectuadas donde se señalan recomendaciones o determinados tratamientos. Y bueno, mis compañeros van a continuar con la exposición. Gracias. A continuación, yo les voy a hablar de los 11 pasos para poder redactar un informe psicológico. Escribir un informe psicológico puede parecer muy fácil, pero en realidad tenemos que ser comprensibles en su totalidad. A continuación, se establecerá una serie de pasos a tener en cuenta para poder hacerlo correctamente. Paso número 1. Tener en claro el tipo de informe que realizarás, para qué, sobre qué y a quién lo estás haciendo. Aunque esto parezca muy evidente, el primer paso a realizar este informe correctamente es saber el por qué lo estamos llevando a cabo. Paso número 2. El consentimiento informado. Este es un paso muy importante también, porque la persona consiente que se están recogiendo sus datos y ella tendrá que firmar para poder seguir avanzando con el procedimiento, el cual se verá reflejado al final del informe psicológico. Paso número 3. Reúne y estructura la información. Esto es recabar los datos del sujeto o situación a analizar o cómo lo vamos describiendo. Tenemos que prestar mucha, pero mucha atención a la cantidad de detalles que nos da el paciente. Tenemos que ser muy observadores para poder llegar al paciente. Paso número 4. Primero, los datos básicos. Es una breve descripción de todo lo que ocurre y hacer que acuda a nosotros. Los datos del centro y profesional que está siendo atendido debe realizar bien este informe. Paso número 5. El proceso de evaluación del caso, pruebas y resultados. Una justificación es porque se ha escogido estas en cuestiones. Tenemos que ver los datos más básicos. Es necesario entrar en detalle, manifestando en primer lugar la información extraída de la evaluación que hicimos al principio. Debe mostrar que cada una de estas pruebas o intervenciones que se va a llevar a cabo tiene que tener una justificación. Paso número 6. Reflejar los objetivos y la propuesta de intervención. Después de la evaluación de todo el caso que hemos hecho, se tiene que detallar un plan de intervención que ha seguido y que seguirá durante el caso. Paso número 7. Los resultados y el seguimiento de la intervención. En este informe debe constar las diferentes prácticas y acciones que hemos ido llevando durante toda la terapia, así como los resultados de dicha intervención. También se debe registrar los posibles cambios que se haya tenido con este paciente, las pruebas y los métodos de evaluación psicológicas que se pudieron llevar a cabo o las que se pudieron realizar. Paso número 8. Debe ser comprensible y útil para el lector. La persona que va a leer este informe tiene que leerla de una manera muy clara y muy precisa. Por eso al inicio dijimos que puede ser muy fácil, pero tenemos que aprender a hacerlo de una manera clara y precisa. Paso número 9. Tenemos que ser objetivos. Debe aparecer datos muy concretos, muy exactos, en los cuales de una u otra manera la persona pueda replicar a través de los mismos procedimientos llevándose a cabo. Así se debe participar de lo reflejado por el cliente y las pruebas que se tomaron. Paso número 10. Refleja lo esencial. Un texto, el cual vamos a escribir, va a tener que reducir todos los datos que hemos obtenido. Tenemos que ser claros y precisos otra vez. Hemos de focalizarnos en los aspectos más relevantes, no reflejando información innecesaria, sino únicamente los elementos que sean necesarios para evaluar el caso y la evaluación. Y por último, el paso número 11, preparar la evaluación del informe.
Si bien la redacción del informe puede haber sido finalizada, es muy importante tener en cuenta que no solo los datos, sino también van a ser reflejados o expresados esto en el informe. Es posible que el cliente no llegue a solicitar el informe por escrito, pero siempre se debe realizar como un mínimo de devolución oral de este. Tenemos que explicarle al cliente todo lo que hemos ido haciendo. Y dicha devolución tiene una gran importancia, puesto que puede reducir un efecto directo en el cliente. El cómo explicar puede ser tanto o muy importante. Nosotros debemos explicar con palabras muy precisas y claras, con un buen tacto y con un buen tino, y sin generalizar. No debemos usar palabras en las cuales el paciente no pueda entender. También se debe dejar un espacio a las personas para que pueda aclarar sus dudas y de manera puedan ser resueltas. Vamos a ver lo que es la estructura del informe psicológico. ¿Sí? Esta estructura puede sufrir variaciones dependiendo según el ámbito en que lo utilicemos. Puede ser en organizacional, puede ser en lo que es clínica, ¿sí? O en lo que es colegios, depende del ámbito en que lo utilicemos, va a cambiar la estructura del informe. Sí, primero se comienza con los datos generales, luego con el motivo de consulta, tercero antecedentes, luego observación generales y de conducta, resultados y como último conclusión y como último las recomendaciones. Ya. En datos generales tenemos que poner los siguientes datos, como su nombre dice, que son los apellidos y nombres, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento, el grado de instrucción, la institución educativa, fecha de evaluación, fecha de informe, el informante y el examinador. Todos estos datos tienen que ir en el primer punto para que es el detallado del evaluado al cual vamos a estar haciendo la consulta. En lo que es el motivo de consulta, se especifica el problema que aqueja directamente al paciente. Es el motivo por el cual el paciente se encuentra en consulta y luego se redacta lo que es en tercera persona. En este motivo de consulta no se ponen ni datos familiares ni trastornos. En lo que son en antecedentes, se describe la evolución breve del problema que está sucediendo al paciente. ¿Sí? También es en orden lógico y que facilite la comprensión del problema. En observaciones generales y de conducta, se describen las características observables del paciente, lo que nosotros podemos observar cuando estamos en el transcurso de la entrevista. No se realizan interpretaciones, simplemente lo que nosotros podemos observar lo redactamos en este punto. En lo que son los resultados, aquí se separan por áreas, ya sea si hemos aplicado algún test o alguna prueba y este tiene áreas, pues ahí se separa por sus áreas. También se consigna en lo que es la parte cualitativa y cuantitativa, se evita usar palabras técnicas para un mayor entendimiento y evitar el copia y pega de los manuales en cuanto a la interpretación. En las conclusiones se especifica el problema que aqueja directamente al paciente. En conclusión, nosotros vamos a sacar cuál fue exactamente el problema que trajo al paciente, ya que durante toda la entrevista vamos a poder oír y escuchar toda su historia, entonces de ahí podemos sacar la conclusión del problema. También se redacta en tercera persona y también no se ponen ni datos de familiares ni trastornos. Como último punto en las recomendaciones, debemos indicar el tipo de terapia que finalmente necesita este paciente. También tenemos que precisar el tipo de evaluación y qué aspectos se tiene que evaluar como recomendación. Y también indicar si se debe realizar una reevaluación después de un tiempo y especificar después de cuánto tiempo puede darse esta nueva evaluación, de repente para ver cómo evolucionó o cómo va mejorando sus problemas o deterioros que pueda tener. Objetivos de un informe psicológico. Los dos objetivos más importantes que se llegaría a presentar en un informe psicológico serían, primero, aportar la información sobre el estado del paciente. El segundo, llegar a conocer y valorar sus conductas. Y por último, señalar los datos fiables que ayudarían a comprender el problema o inestabilidad que padece la persona. Antes que nada, hay que señalar que uno de los puntos más importantes en un informe psicológico serían la organización de la información, como también la sistematización de la información que se llegó a obtener. Entre ellas se encuentra la entrevista clínica, que se presenta a el paciente como padre o apoderado. El segundo sería la observación. Y por último, los instrumentos aplicativos, ya sea psicométrico o si no proyectivo.
Dentro de las cualidades que debe de tener un informe, se le debe considerar tener una buena organización y tener los fundamentos sólidos. Por eso el día de hoy les voy a hablar sobre los propósitos del informe. Proporcionar al evaluado y a las personas interesadas, puede ser su familia, la información precisa relacionada con la evaluación. Poder desarrollar con la información obtenida un programa de intervención de acuerdo al paciente. Proporcionar información para precisar las hipótesis planteadas al inicio de cada entrevista. Y por último tenemos proporcionar información significativa para el progreso terapéutico de la persona evaluada y los cambios que se producen a través del tiempo. Tipos de informe psicológico. Los informes psicológicos clínicos son una recopilación de información del paciente y sus objetivos terapéuticos. Se incluyen los instrumentos utilizados, los resultados y el proceso de evaluación. Luego tenemos los informes psicológicos infantil. Este es un documento estructurado de forma sistémica en donde tenemos los resultados de la valoración, apreciación diagnóstica, sugerencias y en algunos casos el plan de tratamiento. Luego tenemos el informe psicológico pericial. Se aplica en un ámbito jurídico y su objetivo es orientar a los tribunales en su decisión. Es transmitida hacia el operador jurídico demandante mediante un informe psicológico forense, lo cual lo convierte en un documento probatorio dentro del proceso judicial. Por último, tenemos el informe psicológico laboral. En esto vemos resultados obtenidos mediante el proceso de diagnóstico e intervención psicológica laboral. Se pueden dar por dos motivos. El primero es para la incorporación de promoción interna, orientación o reorientación laboral. Y también para procesos de diagnóstico, asesoramiento e intervención como trabajo en equipo y liderazgo. El diagnóstico. El diagnóstico psicológico es frecuentemente confundido con el diagnóstico médico de una afección orgánica. Así que vamos a empezar diferenciándolos para tener una visión más clara del campo. El diagnóstico médico es de una afección orgánica, es la gran mayoría de las cosas. Se refiere a una condición que se puede observar directamente en instrumentos especializados. Y el diagnóstico psicológico, sin embargo, se refiere a síntomas, funcionamientos mentales, emocionales que no tienen una base orgánica observable y se infieren por los demás comportamientos del paciente o por lo que pasa por lo que está haciendo. El pronóstico investigativo. Los resultados normales. La mayoría de los exámenes se dividen en secciones, cada una con su propio problema. Estos resultados ayudan a mostrar qué parte del pensamiento y la memoria de alguien puede estar afectada. Significado de los resultados normales. Muchas enfermedades o problemas de salud pueden afectar el estado normal. El proveedor las analizará con usted. Un examen anormal de estado mental no diagnostica causa por sí solo. Hola, mi nombre es Valeria Ponte de Escandón y yo les voy a hablar sobre los aspectos éticos del informe psicológico. Para ello es necesario describirlos en 4 aspectos. El primer aspecto trata sobre la responsabilidad social. La psicología tiene una gran responsabilidad social, por lo que el profesional debe encargarse de que sus intervenciones cumplan con la ética y con los altos estándares de profesionalidad. Para ello es necesario que el psicólogo se encuentre siempre en constante capacitación e investigación dentro del área en el que se desarrolla. Por otro lado, es importante entregar los resultados al paciente y como también mantenerlo informado de sus avances. Es por ello que se requiere realizar un informe psicológico. Así también es necesario e importante que el psicólogo guarde los informes de los evaluados durante un plazo de tiempo. Este depende del plazo que le permita el lugar en donde el psicólogo trabaja. El segundo aspecto nos habla sobre el tratamiento responsable. Este nos habla sobre no dañar y proteger la información del evaluado. Nos indica que los datos
del evaluado deben ser pertinentes y deben ser cuidados y no divulgados, así como también ser observados antes de entregarlos para un previo diagnóstico, ya que de esta manera puede afectar gravemente el resultado del evaluado y causarle daños posteriores respecto a los tratamientos pertinentes que él debe recibir. Así también es necesario que el psicólogo no delegue este trabajo a otra persona que no se encuentre capacitada sobre cómo elaborar un informe psicológico o que no tenga tampoco conocimiento sobre psicología. El tercer aspecto nos habla sobre la integridad profesional. Este aspecto nos habla que es derecho y obligación del psicólogo recurrir a asesoría acerca del tema del cual no tiene conocimientos. Así también tiene el derecho de poder derivar al evaluado con un profesional que sí lo pueda tratar y que tenga los conocimientos necesarios para poder dirigirlo. El psicodiagnóstico debe ser realizado por un profesional que tenga los conocimientos y la competencia para poder desarrollarlo. De lo contrario, va a ser un profesional que esté recurriendo a la mentira y esté proporcionando una muy mala calidad de servicio. En caso sea un estudiante o practicante quien esté realizando el informe, este debe estar constantemente supervisado por el psicólogo a cargo. El cuarto y último aspecto nos habla sobre el respeto a la dignidad humana. Este nos habla sobre que los datos que recolectamos del evaluado deben ser datos pertinentes de su vida privada, datos necesarios que nos ayuden a dar con un diagnóstico final. Estos deben ser redactados de manera correcta para que posteriormente no dañe el diagnóstico final o el tratamiento que se le aplique en caso lo necesite. Por otro lado, el evaluado tiene el derecho humano a la confidencialidad, por lo que es poco ético que el psicólogo comente o publique sobre los datos de su evaluado sin que el evaluado haya firmado un consentimiento informado. Como mencionamos en el aspecto anterior, el psicólogo a cargo está totalmente a cargo de cualquier responsabilidad y consecuencia que esté realizando un estudiante o un practicante. Es por ello que esto le va a permitir y obligar al mismo practicante o estudiante recurrir y preguntar todas las dudas necesarias que tenga para aclarecerlas con el psicólogo a cargo.